Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Es este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? Buen día, Karina, buen día a todos. Querría usar breves minutos para seguir el ejemplo de mi maestra Viviana Canosa y hacer una denuncia. Hacé Doble la denuncia. denuncia. Dale. Ya Primero, veo, ya veo por dónde viene. denuncio que mi amiga, colega y compañera Karina Mariani me obligó a ver entero el debate por el cónclave municipal. Segundo, denuncio que la misma persona me obligó a madrugar el día del trabajo. Ambas cosas Porque constituyen es una manera de celebrarlo. Los que una trabajamos, actitud de trabajamos el extrema 1 de mayo. derecha insoportable para mí y lo quiero denunciar. Nada más, continuemos. Ok, Viviana, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Bueno, sí, Va. cierto. Yo reconozco que te pedí por favor que te lo veas. Te dije que bebas, te dije, entra bebido, o sea, no llegues limpio, entra bebido y con el correr de las horas, que fueron un montón de tiempo, como 2 horas y pico, seguí, digamos, incrementando el nivel etílico, cosa de poder soportarlo. Es importante. ¿Por qué es Un poquito importante el debate? y un poco de falopa también, como mi amigo Val. No, 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 no digas nada, no digas nada. No, em, hay cosas que hay que llevarlas, o sea, es difícil, y hay cosas que hay que llevarlas como se pueda. Es como un Eh, calvario. Calvario, quiere decir. Ok. Hay cosas que te ayudan a vivir. Bueno, era necesario. ¿Por qué más allá de la tortura te pedí que vieras y que habláramos de este debate? Dice mucho de el estado de la clase política argentina, un debate que no le importaba a nadie hace, no sé, unos pocos años, creo que el anterior, ni se sabía ni de qué era una elección menor de concejal para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. De pronto se transformó en una especie de termómetro de todo, donde las agrupaciones políticas, si querés, han volcado toda la carne al asador de lo mejor que tenían y eso es lo mejor que tenían, con lo cual ya estamos diciendo mucho de que eso que vimos el otro día en el debate es lo mejor que tenían. Y por otra parte, muestra el grado de dispersión. 17 monitos, 17 monitos, que atrás de ellos tienen un grupo muy importante de NPCs que van atrás, pero y que son desastrosos. Y si nos ponemos a mirar, imagínense lo que hay detrás de cada uno de estos personajes. De esa gente es la que después va a hacer las leyes que rijan la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más importante del país y que de alguna manera supo ser una ciudad vibrante y rica y qué sé yo. Y después cuando los porteños paguen el ABL o vean todo el desastre que es la ciudad, recuerden que son los que van detrás de los 17 que vieron este debate. Me parece importante, más allá de tu sufrimiento, que es un sufrimiento que, bueno, hay que hacerlo porque así es la profesión. Tus primeras impresiones. Esos 17 candidatos, además de todas las interpretaciones políticas que se puedan dar, que seguramente las vamos a analizar, tienen un cierto sentido. La legislatura de Buenos Aires, todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acaba, para darle un nombre horrible en vez del de Buenos Aires, es el mejor negocio de la Argentina, mucho mejor que Vaca Muerta, desde siempre, porque desde la vuelta de la democracia, amén, hasta ahora, el gobierno de Cava se maneja como una cooperativa multimillonaria. Y lo que estamos discutiendo acá y lo que debatió el cónclave es quiénes son los nuevos socios o accionistas en el gran negocio que es Cava. Ahora te dejo a vos la parte política que vos sabés de eso. Yo sé del afano. Sigamos. Sí, es cierto que desde que se modificaron las estructuras
político-administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, tener un cargo de legislador es un montón de guita. Y ser socio, como bien decís vos, del aquelarre, digamos, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, implica, además de tener un cargo de legislador que tienen un montón de gente asignada que cobra una millonada y que además si están en comisiones y si tienen a cargo, se van repartiendo direcciones y subdirecciones y gerencias y organismos descentralizados y demás. La guita que hay en ese contubernio es enorme y por eso pelean, por eso cuando uno dice, bueno, pero ¿para qué hacen esto? Bueno, que después van negociando, ¿está? Un votito que rasquen de uno que entre, aunque sea el cabeza de lista y demás, después eso, que obviamente no pueden hacer mucho, digamos, uno solo, son acuerditos y esos acuerditos se transcriben en cargos, direcciones, asesorías y demás puestitos. Y todo eso lo paga el contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, quiero ir a la parte política, que tanto te gusta. De los 17, había una descomposición de lo que fueron las fuerzas tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires. El peronismo históricamente en la Ciudad de Buenos Aires anduvo rondando los 20 y pico de puntitos. Poco más, poco menos, llevaban a Filmus, que les rendía siempre más o menos ese porcentaje, que les hacía sostener más o menos el máximo que podían alcanzar. Este, Ahora, luego, digamos, en momentos, por ejemplo, durante el menemismo, tuvieron un pico, después fueron bajando. La ciudad de Buenos Aires es reacia hacia aquello que se dice peronista. Más allá de que después se haga peronismo en la gestión, hacia aquello que se dice abiertamente peronista es reacia. O sea que, si querés, un poquito más del 70% de la ciudad de Buenos Aires no vota peronismo. Pero está yendo primero Leandro Santoro, que es la representación del kirchnerismo, que es la versión, digamos, más actual del peronismo, está yendo primero. ¿Por qué está yendo primero? Porque todos los demás se descompusieron. El PRO, el macrismo, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, durante mucho tiempo fue su bastión, gobernó durante un montón de tiempo con amplísimas mayorías en la Ciudad de Buenos Aires, amplió, por supuesto, enormemente el gasto, la cantidad de puestos, comenzó siendo, digamos, una propuesta innovadora con el primer gobierno de Macri, con una idea de gestión, qué sé yo, y devino en un, un feudo de orden peronista en todo lo que significa el clientelismo, la ampliación del gasto público y demás, pero como se dicen antiperonistas, entonces conservan, digamos, ese corazón antiperonista de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el PRO tenía históricamente, lo que hacía era tomar pequeños sellitos de partidos y los ponía bajo el paraguas del PRO. Les prometía alguna cosita, depende de lo que tuvieran. Eso se desarmó. Entonces ahora lo que hace la elección anterior era el PRO que tenía adentro al radicalismo, a la coalición cívica, al partidito que lleva Marra, al partidito que lleva Caruso Lombardi, qué sé yo, ahora están todos separados. Sumando además que el último candidato del PRO a la presidencia y el último jefe de gobierno del PRO, o sea, todo eso que era la representación del PRO, el hijo pródigo de Macri, que era Larreta, ahora parece que es el más ferviente opositor. Segundos después, 2 minutos, se transformó en un negador, en un castigador de Jorge Macri que él trajo de Vicente López cuando el tipo ni siquiera votaba en la ciudad de Buenos Aires y ahora le parece malísimo, 2 minutos después. Y por otra parte está La Libertad Avanza, representada por Manuel Adorni, que es lo mejor que tiene Milei y se lo está jugando a una elección de concejal, dividido por un fundador de La Libertad Avanza como es Ramiro Marra, que ahora es opositor, que fue su anterior candidato. Eso es lo que hace que esto sea un hormiguero pateado, que creo que es lo que se vio el otro día. Sí, yo tengo alguna duda sobre la inteligencia de Mauricio, hablando del PRO y de esta especie de modelo terminado previo que es Cava, ¿no? Es una especie de predictor, o Claro. intentan que sea una especie de predictor. El gran patriarca inolvidable
Franco Macri, despreciaba profundamente a su familia, empezando por su hermano, y yo fui testigo de algunas de esas situaciones. Mauricio no fue capaz de seguir las enseñanzas de su padre y puso a Jorge. Jorge, más allá de que sea uno de los grandes líderes, por supuesto, un empleado jerarquizado de Elstein y su grupo y de todos los desarrolladores que son ladrones desde Trump para abajo, son ladrones en todas partes del mundo. Así que Estamos si diciendo quieren, una metáfora, sí, sí, por YouTube. supuesto, pueden denunciarme masivamente en la Corte de La No, Haya. porque esto. No, no, porque Hacemos digo, humor. Esto es un podcast de humor, hacemos humor. es un poco de humor, no es en serio, porque Ah, cuanto más cerca de la realidad estamos, más humorístico es. Pues lo otro es llorar. Entonces, confió en Jorge Macri, que es inepto todo servicio, o inapto todo servicio. ITS le decían en la colimba, en mi época, quería decir varias cosas, ¿no? Pero es inapto e inepto todo servicio. Confió en él para que condujera las riendas del barco del buque insignia del PRO. Así que yo, ahí, a partir de ahí, el PRO debería perder toda esperanza, creo que porque la va a no. perder. Bueno, sí, si no la perdió, que la va a perder. Pero justamente buscando cohesión, pone a alguien que, si bien es cierto, no participa en la elección, pero es el representante en la ciudad. Y lo único que va a hacer Jorge Macri, como todos sabemos, es mejorar e incrementar el negocio de la reconstrucción de veredas sanas previa destrucción, ciclovía, bicisenda, y todas esas porquerías, que para lo único que sirve es para ganar plata con algunos licitadores amigos, y continuar la destrucción de Palermo, del parque, de todas las zonas, llamémosle la rezonificación, porque el gran negocio de la ciudad de Buenos Aires es la rezonificación. Entonces, todos los desarrolladores están prendidos en ese negocio, que ahora yo lo veo en muchos medios que son sacrosantos, que elogian el enorme trabajo y el gran cambio que van a significar todo lo que está construyendo el grupo de desarrolladores unidos. Entonces, acá lo que estamos disputando, si bien es cierto, nosotros, tú y yo creemos que estamos disputando un escenario político futuro, lo que estamos disputando es el negocio de Cava. Listo. Sí, sí, Entonces, ¿por qué pero no mirá, existe mirá todo esto. este El tiempo? negocio ¿Por de qué no te Cava, dice- ¿Por qué nadie te dice nada? ¿Por qué vos escuchás un debate de 2 horas y llegás a la conclusión de que nadie te dice nada? Salvo ah, Levi que quiere destruir la ciudad el de microcentro, Microcentro. Teoría que en algún punto tenía Alzogaray, no sé si te acuerdas cuando Alzogaray propuso reconstruir San Telmo. La única diferencia es que Alzogaray tenía un plan estructurado, y esto es una chantada nada más, pero que ayuda a participar de algún negocio. Y va a ayudar a participar en algún negocio. No te sorprenda si algún área del microcentro no se replantea, se rezonifica. claro, O, van a eso, pero van a claro, eso, ¿eh? Van a eso. no estamos discutiendo política, aunque nosotros, y hasta aún el propio PRO, que intente decir que está discutiendo política o intente creerlo, estamos discutiendo un negocio. Tal vez sea aplicable a toda la política nacional y, si tú quieres, es aplicable a toda la política mundial, pero este es el negocio. Vos Hay algo parás. de todo esto. Tenés razón que están dispuestos. La política es, en última instancia, siempre el intento de llegar al poder y quedarse con él, y es para hacer negocios, Desde y Maquiavelo para sabemos. acá. Desde Maquiavelo para acá. Antes había gente seria. Deja de meterte con Maquiavelo, que Bueno, ya sé que algunos pseudo liberales dicen que era un héroe, un genio. no, no digo que era bueno, no digo Así que era un como héroe, Milei dice que, digo que era un genio, así sí. como Milei dice que el monopolio es bueno. Pero bueno, esa es una Pero versión no de mezcles los a futuros premios Maquiavelo Nobel. con Milei, que no tiene nada que ver. Bueno, Bueno, no, pero bueno, yo no, digo. no, porque pareces, argumentás como Kim. Quiero decir algo es cierto, Parezco un viejo meado.
No, pero argumentás como, ¿viste el señor Kim cómo argumenta qué locura? Y Sí, al sí, señor sí. Caruso Lombardi, notable. Em, sí, es cierto. Dicho esto, es bastante, no sé, si querés, sintomático, que aquellas personas seleccionadas por los partidos o por los movimientos políticos o lo que sea para representarlos estén tan enormemente vaciadas de carisma y de capacidad de argumentación. ¿Está? O sea, Perdón, si la política... de capacidad, no agregues argumentación, de capacidad, Total, basta de total. capacidad. Ok, eh, Vos nombrás a Jorge Macri y es sintomático que después de años y años y años y años y gestiones de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ampliando sus fundaciones, si querés, creadoras de narrativa, que tenía varias, sus diversos asesores y analistas de todo el arco de la izquierda furibunda que tenía como asesores principales y jefes de área, después de haber hecho todo eso, para sostener su bastión cuando perdió todo, tuvo que traerse importado a un tipo que a duras penas puede hilvanar una oración que no era de la ciudad de Buenos Aires y cuyo único capital era llamarse como él porque era su primo. ¿Está? O sea, no le sirvió nada, nada de todo ese semillero. Eso dice mucho. Dice que hacía exactamente lo mismo que Cristina Fernández, que después de gobernar tres periodos con un éxito notable en la primera parte, en la asimilación de personajes de la academia, del periodismo, del deporte y demás, porque de pronto hubo un momento digamos, de las primeras gestiones, de los primeros pasos de Néstor, en el cual todo el mundo se había hecho, toda la centro izquierda y gran parte de la derecha se había hecho kirchnerista, todo el mundo era kirchnerista, de pronto cuando tuvo que hacer una fórmula presidencial, tuvo que rascar del fondo de la olla un muerto más muerto que Jorge Macri, que era Alberto Fernández. Con eso y todo ganaron las elecciones. También habla de nosotros un poco. Porque Jorge Macri y Alberto Fernández ganaron las elecciones siendo dos muñecos a los cuales no se les atribuía ninguna otra capacidad que haber sido puestos a dedo por sus mentores, rascando, insisto, el fondo de la olla. Eh, entonces, habla mucho de que están todos en la misma. Ahora vamos a lo que tenemos acá. Martín Lustó y el radicalismo en su conjunto ponen al frente de la lista, poniendo, insisto, toda la carne que tiene al asador, una chiquita que no puede articular palabra, que no puede articular argumento alguno y que tira propuestas como quien tira la Bartola pensándose que desde una banca o dos o tres de la legislatura puede agarrar y resonificar el microcentro, pero además con una propuesta totalmente, pero comunista literal, o sea, propone que vulnerar el derecho de propiedad de quienes tienen propiedades en el microcentro. Y después van todos al bien de la bondad, la educación pública, la salud, los jubilados, no sé qué miércoles van a hacer ellos de la banca de la legislación con los jubilados, pero los jubilados fue el tema clave del debate. Y todas como un montón de lugares comunes a los cuales nadie les preguntaba cómo miércoles iban a hacer eso, qué tipo de legislación, además con qué herramientas. no pueden hacerlo. Los jubilados no es cuerda de la municipal, de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, como la uva. Estaban Por de eso, jerarquizar la uva. ¿Cómo miércoles vas a jerarquizar la uva? Nada, no sé. nada. Eso en el amplísimo espectro de los 17 que tenemos no hicimos porcentajes, pero había notables tendencias. La tendencia ultraizquierdista era prácticamente dominante. Desde los que se dicen de izquierda hasta los que se dicen de centro, era todo izquierda dura, wokista, de rancia. Después tenemos una notable cantidad de antisemitas en la oferta. También habla mucho de lo que sale de la ciudad de Buenos Aires. Y después de lo que vendría a ser la centro derecha, si querés,
tengo que ponerle un nombre, Dardo, no me hagas exacto, no sé qué nombre quieres ponerle. Extrema Es, derecha. claro, extrema derecha. Tenemos a Adorni, a Marra, a Yamil Santoro, y ahí para de contar, no sé cómo catalogar a Caruso Lombardi porque me parece que es como multi, multiideología. No terminé de sacarle la ficha. Vos, porque Este, a vos no te gusta el fútbol, por eso no lo claro, podés no catalogar. entiendo nada. Lo escuché Eso por no lo primera vez catalogás. hablar y dije, Dios mío, Caruso era como Lombardi. una tía en una Navidad, ya viste, cuando ya te tomaste, como ya comiste el viteltoné, la ensalada rusa, ya venís tomando desde temprano y tipo 12 abriendo los... Yo te voy a dar, permitirme que te dé un curso sobre Caruso. Ok. Caruso, dice la gente, yo no, ha dependido mucho en su supuesto éxito para resucitar muertos. Ha resucitado varios muertos, pero en ese éxito ha dependido mucho de los árbitros. Ahora parece querer ser árbitro y entonces mágicamente se transforma en político. De todos modos, esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires, esta falta de calidad en el mensaje, en los propósitos, aún en la discursiva, de lo que, donde no excluyo a Adorni, que para mí puede ser el representante máximo o más importante que tiene la Libertad Avanza, pero es un mediocre y además tampoco está capacitado para gobernar. Pero independientemente de eso, este triste surtido, esta murga que nos han presentado, es toda la política argentina. Es igual. Son las mismas intenciones, los mismos personajes, el mismo cambio de caretas. Esto es el teatro griego, que se cambiaban la careta y entonces eran otros personajes, los mismos se Viste cambiaban. que se decía, ¿dónde estaba la vez pasada? Y nadie se Claro. contestaba. Vos Una cuando mínima eras amigo piña mío, debería haber para ahora, ¿qué valerle. pasa? ¿Qué pasa? Lo que el peronismo, vamos a poner un nombre así, seamos generosos, es igual que el PRO. La única diferencia es que el PRO hizo una alianza concreta y aceptada. El peronismo no. El peronismo es lo mismo, pues se terminan aliando con quien les convenga. El peronismo también se alia con la izquierda cuando le conviene. Y históricamente lo ha dicho Cristina 20 veces. Y votan a favor. Con lo cual, en el fondo Bueno, de estamos... hecho, Dardo, perdón, desde el kirchnerismo, hizo un análisis que no tiene nada que ver con esto, pero que es mucho más interesante, desde el kirchnerismo, la sumisión del peronismo a la izquierda rancia, a lo que llamamos la nueva izquierda, la izquierda identitaria, fue total, Y, pero bueno, total, y viceversa, total. la izquierda lo apoya en cualquier cosa que haga. Con lo Y cual, pero si hacen, sí, claro, no estamos pero discutiendo. A mí, acá hay un hecho de fondo que explica lo que tú dices sobre nuestro es nosotros, la gente, nuestro comportamiento. Es que nos han metido, como también pasa en muchas partes, en una posición de hinchas de fútbol, donde mi equipo es el bueno y el tuyo es mi enemigo, y yo lo tiro de la tribuna. Posición que hace ese fanatismo, que no es ideologismo siquiera, porque es mentira que toda la gente piensa así, es mentira, es fanatismo. La prueba es que en cuanto pueden se insultan unos a otros con gran alegría. Entonces, ese fanatismo impide ver cuando es fútbol que tu equipo juega mal. Dice, bueno, ganamos, exacto, sí. rompimos las patas, tuvieron miedo de nosotros, se arrugaron. Eso hace que elijas cualquier cosa y por eso elegimos cualquier cosa, porque en definitiva acá no estamos discutiendo nada serio. Y entre otras cosas te digo que no estamos discutiendo nada serio, porque cuando un partido gana, hace lo contrario a lo que dijo y nadie parece importarle. Al contrario, todavía te dicen hoy que la Libertad Avanza tiene el mismo programa que tenía cuando empezó, lo cual a mí no sé si es trascendente o no, pero es una ceguera que solo es explicable por el fanatismo. Tenés el coso ese que dice, es exactamente lo que voté. Y a veces son cosas contrapuestas, con lo cual no sé Entonces, exactamente lo que voté. sí, porque dijo que iba a haber competencia de moneda. Primero, competencia de moneda no es esto. Segundo, no dijo eso. Lo dijo después cuando se dio cuenta que la dolarización como él quería era imposible. Con lo cual, todo el concepto es mentira. Todo. Es fanatismo.
Mi equipo es mucho mejor que el tuyo. Alguna vez yo pensé en cambiar en el medio de la cancha, ponerle a todo el equipo de Boca la camiseta de River y a todo el equipo de River la camiseta de Boca. Y los hinchas iban a hacer barra por la camiseta. Eh, Esa es la política. si nos ponemos a fijar, era muy gracioso. Bueno, el formato, me interesa decir un par de cosas de esto. Primero, me parece totalmente iliberal, totalitario, un abuso de las competencias del Estado obligar a los candidatos a debatir. Esas leyes que se hicieron tanto a nivel nacional como en este caso a nivel provincial son una aberración que nadie está denunciando, que nadie está denunciando. Vos no obligás a alguien. En todo caso, pues, si te parece, en un abuso de tus competencias, quitarle algún tipo de subsidio que tienen para hacer boletas, ese tipo de cosas. Pero multar a alguien por no ir a hablar es una locura. Es una locura que no sé si estamos dimensionando la estupidez totalitaria de lo que estamos hablando. Obligan a los tipos No es a ir. solamente Argentina, que no es solamente Argentina. No, no, Argentina no es una más casi todas las tendencias. Los bobos que están hablando, metiéndose con el tema de la vivienda y la vivienda y la vivienda, y pensando y organizando y haciendo ingeniería social y economía planificada desde el centro, que son muchos los candidatos que hablaron estupideces sobre la vivienda, es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial que está financiada y que la podés ver en grupos como Use the Man, en películas como Sense8, o sea, no se les ocurre. ¿Qué te pensás? Que tuvo una idea Lula Levy. No, no, es así. Buah. O el otro chico, el eterno estudiante, es el estudiante el que suplantó a Biasi. Que se le ocurren también ideas, ese que le diseñó a, a Dorni y es empleado hace 50.000 años de una biblioteca inexistente. Buah, Los casos vas a encontrar muchos. no, no, por eso. Pero estaba pensando, es muy loco porque los hacían como chicanearse entre ellos. El formato era que hablaran 2 minutos y después los otros tenían 20 Te segundos para acusaban hacerle preguntas. tres, había tres acusadores y vos te tenías que defender. Bueno, los tres acusadores en principio yo no sé si no tienen asesores, pero había preguntas que le decían uno a otro. ¿Me vas a ¿Y qué? acompañar en esto? Sí, Pero, sí, te voy a... ¿cuál es tu propuesta? Bueno, y después había muchas que eran preguntas de chicana de actuación. La chicana de actuación, cuando vos estás preparando a un candidato, tiene que ver con la capacidad de decir del candidato. Si vos tenés un candidato muy vivo, esto no significa que sea bueno, que sea buena persona, que tenga buenas propuestas, que tenga un manejo holgado de la cámara y de la circunstancia, vos le podés ir preparando esas preguntitas porque el tipo ya las tiene más o menos armadas y cuando las puede meter, si es más o menos vivo y está templado, quedan bien. Que fue, por ejemplo, cuando Macri le dijo hace 1000 años, para los niños que nos están escuchando, a Scioli, al libertario Scioli, Por supuesto. otrora candidato kirchnerista Scioli, que estaba con toda su familia Scioli en el gobierno kirchnerista del libertario Scioli, ahora está con su familia en el gobierno mileísta del libertario Scioli. Bueno, le dijo a Scioli, ¿en qué te has convertido? Y pegó perfecto, entró perfecto y lo dijo bien Mauricio. Ahora todos están replicando el que te has convertido, pero como son muñecos, son títeres, lo dicen mal, entra mal, quedan horribles. Lo mismo que la preguntita de, ¿sos nazi? O la preguntita de, eh, qué raro que hayas hecho tal cosa. O decime por sí, ¿entendés que eran como actuadas, pero actuadas de jardín de infantes, de un acto, el día de, no sé. Y la pregunta repetida, ¿me vas a acompañar en mi política de resolver el problema de la pobreza? Claro, ¿qué le va a decir? Y ¿Qué le si va a no, yo decir? quiero que se mueran todos. Yo Claro. Hay una que ¿vas es, a ¿tenés acompañar? corazón? Hermana, Sí, sí. ¿tenés corazón? ¿Qué es eso? ¿Cuántos votos te puede dar? ¿Por qué quedas como un tarado con esas El cosas? otro le contesta, no, por supuesto que mi partido está de acuerdo con solucionar el problema, obviamente. Claro, claro. Sí. Este, Pero, después bueno, pero
pero lo cierto es que cuando hacían que los Penato ataque a Larreta o Larreta a los Penato, cuando ellos mismos no han podido determinar, digamos, qué cosa los diferencia más allá del afán del cual vos hablabas hace un ratito, y estoy diciendo afán, no afano, mirá qué delicada, notable, notable. La cantidad de cosas que los Penato decía eran las mismas cosas que la Reta proponía. La Reta, por cierto, nadie le avisó que esta elección es para que se siente en una banquita de concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba diciendo cosas como si fuera a ser el virrey no sé, del virreinato de Río de la Plata. Alguien que le avise de qué se trata esto. Remonte. Alguien que le avisara de qué se trataba esto. Adorni estuvo nacionalizando una elección mini regional, porque ni siquiera es que sos candidato a un puesto nacional para representar una región, sino que sos un concejal, permanentemente nacionalizándolo. ¿Cuál es la propuesta? Lo pregunto de verdad, ¿cuál es la propuesta? Dijo una cosa súper inteligente, que era que el canal en donde estaban haciendo el debate es algo que tendría que haber estado cerrado. Lo que no dijo es por qué no cerraron a los canales nacionales, ¿Por donde qué no están cerraron, siendo gobierno ahora. cerraron ninguno? Porque yo estoy de acuerdo, el canal de la ciudad, por Dios, los dos locutores hablando de muñecos, candidatos y candidatas, señoras y señores, cochito y cosito, legislador y legisladora. Por Dios, pero qué manera enorme de perder, de hacernos perder el tiempo y la guita, esos dos payasos hablando. ¿Quién dirige el canal de la ciudad? Que en teoría se iba a cerrar, porque Mauricio dijo que lo iba a cerrar. ¿Te acordás? Pero Mira, que no, como todos no los que terminás de ver dijeron, cuál es la diferencia todos los que ideológica. dijeron que iban a cerrar. Mauricio, Milei, todo lo que dijeron que iba a cerrar está abierto. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. De excelente salud. Es cierto. Es cierto. Lo que se decían, yo no sé cuando Adorni chicaneaba, lo podían haber contrarrestado enormemente si tuvieran dos gramos de viveza y de espontaneidad. Estaban tan, pobrecitos, tan, no sé qué decirte, tan encorsetados, tan poca idea, tan armaditos, tan sonsos, que era una cosa imposible de soportar. Cada candidato, 17 veces, los dos aparatos que arbitraban ahí, que hacían de cuenta que eran moderadores, nos explicaron cada una de las 17 veces cómo funcionaba el sistema. Cada vez. Y se los explicaban a ellos, que quizás no necesitaban todas las veces. ¿Cómo, cómo Lo viste bueno a es los la parte candidatos donde le aconsejaba en el debate que se acercaran los micrófonos. cada Eso fue vez? muy importante porque es central, ¿no? Los candidatos pueden acercar el micrófono. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Se los dijeron varias veces, ve que no lo entendía. Pero De de los todas candidatos, maneras, perdón, te interrumpí. el- la conclusión que yo saco en ese aspecto de los candidatos es que así eligen todo de un modo casi infantil, Sí, sí. ¿No te pareció mediático. infantil todo? Te Era veo, como, yo te veo en televisión, entonces como vos, yo te veo en televisión, te eligen porque creen que vos me vas a convencer, entonces eligen figuritas, como los chicos elegían las figuritas, eligen figuritas y las ponen ahí, y eso es común en todos los partidos, en el orden nacional y provincial, y uno no puede prescindir de la idea de que detrás hay titiriteros, como es Cristina, como es Kichilov, como es el Coti, son titiriteros y todos estos son títeres. El himno nacional debería ser el tango Marionetas, porque explica muy bien, estos son títeres. Aún Adorni, que la gente habla y dice, eso es el tipo más preparado. ¿Preparado para qué? a ver, es lo mejor que tiene la libertad avanza Es política, ¿preparado para qué? Porque yo quiero saber dónde están sus grandes propuestas y sus grandes ideas, y en todos los nadie, ámbitos. No solo nadie salvo la reta dio la impresión, y la reta abusó de eso, obviamente, porque sabía que era su fuerte, dio la impresión de conocer cabalmente la ciudad de Buenos Aires.
ni cabalmente ni descabalmente. Ninguno dio la impresión de conocer la ciudad de Buenos Aires. Eh, No, Tiene sentido el caso, perdón, todos decidieron que ellos interpretaban lo el que pensaba porteño. el ciudadano de Buenos Aires, Sí, cosa sí. que es realmente mágico, te das cuenta, es mágico. Ni siquiera un No, lo que pasa sector. es, pero Ellos interpretan cómo piensa el ciudadano de Buenos Aires. Se acabó. sí, Entonces, me parece un acto de soberbia también, está bastante unido a la ignorancia. hay una cosa, se supone que cuando vos vas a representar algo, tenés que mostrar algún tipo de empatía con algún sector o con alguna demanda de algún sector, como para que ese sector yo qué sé, te vote en principio. Eh, entonces, lo que me llamó mucho la atención es que quienes los prepararon no les hayan hecho pequeños cortes, pequeñas, te diría, pastillas discursivas para que ellos mostraran algún tipo de conocimiento cabal de la ciudad, del espacio sobre el que iban a legislar. Salvo Larreta, ninguno lo mostró. Después había una, ¿cómo decirlo? Había una forma de pasar por arriba de los temas. Entonces, los jubilados, la educación, la salud. ¿Qué es lo que podés hacer concretamente con una banca de legislador? ¿Y qué es lo que concretamente propones? Eso se lo perdieron. Se lo perdieron. Lo podrían haber hecho cancheramente, podrían haber mostrado números y demás. Después había una señora cuyo nombre, mira, lo tengo por acá anotado, pero no me cuesta mucho pronunciar, y que puede llegar a sacar 4 votos, quizás. Sovitis, que es de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Hablaron de soberanía. La Habló el soberanía del candidato. Hablando de soberanía y de nacionalismo para candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Los candidatos, Pero, a ver, los del espectro nacionalista vos que te hablaron de especializás soberanía. ¿Qué vos que te- cuernos? Decime, decime. vos que te especializás en el tema político, Sí. ¿cuál crees que es la diferencia o que va a ser la diferencia entre esto que hemos visto y el debate nacional por Eh, los sí. diputados? ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Qué crees que vas a ver cuando todo esto se proyecte al ámbito nacional y estemos discutiendo las elecciones de diputados para el Congreso de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué Y crees que, senadores. senadores, cuál crees que va a ser la enorme diferencia con relación a esto que hemos visto? Bueno, voy a hacer algunas apreciaciones porque creo que va a haber diferencias, pero no mejores. No vamos a hacer, no vamos a mejor, pero creo que va a haber diferencias. Esto que vas a ver en la Ciudad de Buenos Aires va a servir como una interna, si querés. Te va a dar una pista de cómo funciona la disgregación propuesta por Karina Milei en lo que respecta a La Libertad Avanza, que ha disgregado la elección entre Adorni, Marra. Caruso Lombardi representa un partido que estaba dentro que es el partido que maneja Oscar Sago, que está dentro, de hecho es diputado por la Libertad Avanza, que está dentro del Congreso y que ahora quedó fuera. Y ahí vamos a ver cómo funciona la política de disgregación, o sea, de ir solamente con aquello que puede manejar, y por otra parte, eso, digamos, de no sumarse además en gran escala, de no incorporar al PRO, lo que sea el PRO ahora, que son como 25 listas, y de además poner un cabeza de lista y atrás meter el tren fantasma, que nadie sabe lo que es, y que si rascas apenitas, lo que hay detrás de la lista, te querés matar. Depende de cómo les vaya, insisto, lo que dijimos la vez pasada, yo creo que todo el mundo va a poder vender que le fue bien en esto, o sea, por lo menos te van a vender un empate, pero te va a hablar un poquito de cómo es de cómo funcionó esa estrategia.
Al PRO le va a pasar lo mismo. Te van a decir cómo funciona la estrategia de tener al candidato que los representaba la vez pasada por fuera y criticándolos como si hubiera sido opositor de toda la vida, y de tener al radicalismo, la coalición cívica, toda la porquería socialista que tenían ahí, medio como cuasimoditos de la estructura superior, todos alejados. Eso por un lado. Por el otro, lo que vamos a tener es las segundas líneas, porque acá están poniendo lo mejor. ¿Se entiende? O sea, dentro de la lista de candidatos, por ejemplo, de los Penato o de Larreta, va lo mejor de la dirigencia del macrismo. ¿Qué puede ir para una candidatura a diputado, que, insisto, pones una cabeza y atrás al tren fantasma, o de los que vayan a elegir senadores? No sé, no me da la imaginación, soy muy corta de imaginación como para pensar qué pueden poner ahí y qué propuestas pueden hacer. Entonces vas a ver una diferencia. Primero porque vas a ver la segunda marca de todos los partidos, los vas a ver ahí. Segundo, vas a ver qué pasó con el rastrerismo de los mini partiditos que van a sacar un 1, un 0, no sé qué, que van a ir corriendo de vuelta a tratar de sumarse a las listas generales para no perder los partidos. Ahora viste candidatos de partiditos que antes estaban en la lista que no tenés ni idea. Kim Peretta también estaba con Bullrich, esta Mila que estaba en La Libertad Avanza, Biondini que alquilaba el sello y que es impresentable, digamos, de nombre y de forma y de todo, todas las degregaciones de la izquierda, todos esos, cuando les vaya más o menos mal, van a ir corriendo a meter su sellito dentro de las listas generales, porque no van a quedarse afuera, alguito tienen que agarrar. Entonces vas a ver una diferencia ahí también. Y lo que vas a ver también es un cambio de discurso. ¿Por qué? Porque están ensayando un poquito lo que van a hacer en las nacionales. O sea, va a ser todo peor, pero con la experiencia esta. No sé qué te parece a vos que va a pasar y con eso cerramos. Bueno, primero me gustaría preguntarle a Adorni si él en serio va a asumir la concejalía en la ciudad de Buenos Aires si gana. Me gustaría. Yo creo que no, por más que diga lo que Nadie se lo quiera. preguntó. Nadie se lo preguntó. En todas las Bueno, pero preguntas, ni estamos uno le preguntando dijo si eso. él va a asumir la concejalía ahí, o va a seguir, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser como Perón, que tenía 3 cargos? No sé, pero bueno, y te insisto que sigo creyendo que no es un tipo capaz. Probablemente sea más capaz que algunos, pero es nada más que una cuestión comparativa. Y sí, es posible que haya diferencias en cuanto a ese tironeo, ¿no? Pero van a existir los mismos parámetros, es decir, también van a ser títeres, porque creo que nadie, por 2 razones. Una, porque nadie puede conseguir 5 candidatos válidos. No hay 5 candidatos válidos por cada idea, no hay. No va a haber 17 partidos. Que además todos sabemos que estos son partidos que se compran y se venden en las No, son de postulaciones. alquiler. Todos estos partidos son de alquiler, perdón. Es La decir, rama del y se MID, que es de siguen la ciudad de Buenos alquilando, Aires, los que siguen estaba con, alquilando con después que ganan. No es solamente que se alquilan como un barco o como una balsa para que vos lo utilices para llegar a la candidatura. Se alquilan y después se siguen alquilando. Entonces, salvo probablemente que haya menos. pierdan, perdón, salvo que pierdan vigencia si salen perdidosos de una elección. Por eso, históricamente, se metían en el paraguas de la reta o de listas grandes. Esto que estamos viendo es un fenómeno muy raro, muy raro. Ojalá sirva para que pierdan vigencia los sellos que solamente han servido para que los alquilen y consigan guita de eso o consigan guita de la impresión de boletas, que ahora por suerte va a ser distinto. Al amparo de todo el mecanismo político que también íbamos a cambiar. ¿Te acuerdas? ¿Te acordás que íbamos a cambiar todo? Bueno, no cambiamos. ¿Te acordás que íbamos a tener No se pudió, limpia? ¿Te acordás de ficha limpia? Ficha limpia, ficha limpia. No sé si te acuerdas, ficha limpia. me Pero suena. no salió porque lo obstruyó, no sé, Caruso Lombardi. Entonces, a mí me parece muy payasesco. Si yo creo que esto es un circo y va a seguir siendo un circo. Y, y creo que este cambio que hemos visto, donde cada uno
deja de ser en 24 horas lo que era hasta ayer, representa la política argentina. Y también representa este enorme, este futbolismo que te digo yo, donde la gente elige a alguien que más o menos le gusta y sigue y ciegamente confía en él hasta que lo estampa contra una pared. Y pasó muchas veces, pasó con Perón, pasó con Alfonsín, pasó siempre. Y hay muchas veces que ni se da cuenta que lo están estafando. Entonces, esto es un buen ensayo general para la nueva estafa electoral que se viene. Quiero decir algunas cosas. Ninguno propuso reventar absolutamente una ley y no le dijo, ¿me vas a acompañar, pipi? Una ley para reventar el sistema de comunas, que es un curro gigante para meter ñoquis ultra pagados, una guita que ponemos los porteños para nada, desarticular eso. Ninguno propuso cerrar kioscos concretos, empresas descentralizadas, toda esa porquería que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ninguno dijo, se gasta esta guita, esto, yo voy a proponer una ley que se cierre esto. ¿Me vas a acompañar, Pirulo? ¿Me vas a acompañar, Pirulo? Nadie. Cualquiera de los de derecha le podía haber dicho a los pindongos de la izquierda, a los muñecos de la izquierda, ¿me vas a acompañar para cerrar la corporación tal y la corporación tal, que está lleno de ñoquis laburando ahí que no producen absolutamente nada? Nadie, no lo dijeron, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni nada. Hablan del bien y de los jubilados y la comida, de las escuelas, que ellos van a modificar una banca de legisladores, no lo dijeron. No dijeron, este canal se cierra mañana, se puede hacer con tal y tal ley. ¿Me vas a acompañar, Pirulo? Nadie. Bueno, nadie le No tuvimos, preguntó a ¿qué Ley. vamos a hacer? Perdón, el único que habló de un tema gravísimo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la gente que de pronto está utilizando la vía pública para todo lo que tiene que ver con sus necesidades fisiológicas, además de estar viviendo en la calle con el peligro enorme que significa para la seguridad, para la higiene, para todo. No dijeron qué iban a hacer. Marra, que actúa enojado, dijo, los fisuras, les parece, es como un discurso tingui tingui así de choque, pero no decís nada. Los otros le preguntan si tiene corazón, tampoco dijeron qué iban a hacer con eso. Nacionalizaron todos, unos a favor de Milei y otros en contra de Milei, nacionalizaron todos. De vuelta, sigue orbitando todo alrededor de Milei. Le aviso al resto de la oposición que si siguen orbitando todo alrededor de Milei, Milei se va a quedar hasta el siglo 32. Pero Bueno, bueno, nadie le preguntó a Dorni si iba a trasladar a sus 300 asesores familiares que tiene para que fueran sus asesores y contratados en la legislatura de la ciudad. Porque el que promueve tantos cierres y tanta expulsión de ñoquis tiene 280 ñoquis. Porque pero la como Libertad todos... Avanza tiene regalada esta No, pero elección de la Ciudad de Buenos Aires. Con la nadie gestión que está haciendo el macrismo, la le preguntó a Libertad Avanza Dorni qué tiene va a hacer con regalada ese esta dinero. elección y no la aprovecha. Bueno, yo lo que digo es que la Libertad Avanza está repartiendo además mucha guita. No hablaron de la pauta de la Ciudad de Buenos Aires, de la Claro, guita que puso la Libertad Avanza, históricamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se va a la cerrar Libertad eso? Avanza está repartiendo mucha guita. Y de ahí esa tolerancia que hay de todo el sistema periodístico y anteayer se vio que también en el sistema político de la ciudad. En la ciudad tenemos, no nos estamos dando cuenta de ciertas presencias, aún detrás de Lustó, que son negociadores. Negociadores no quiere decir que negocian, quiere decir que hacen negocio. Entonces, no me extrañaría que todo esto favoreciera la libertad avanza. Lo que tengo mi cierta duda es que esto nos vaya a favorecer a nosotros, No, los porteños, nada de lo que ciudadanos. se Ahí dijo, nada tengo de lo que se serias dudas. dijo tiene que ver con los porteños. No tengo mucha esperanza, pero fue divertido, creo que me tendrías que agradecer públicamente, y con eso cerramos hasta la semana que viene. No, yo que agradecer, no solo tengo que agradecerte a vos por haberme hecho ver tan buen programa, mejor que el Eternauta, te digo. Yo creo que es mejor que el Eternauta, eso sí, no tengo ¿Qué ninguna cosa duda. es mejor que el Eternauta? Por eso.
Hasta la semana que viene, Eduardo. Chao, chao, hasta la semana que viene. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.